Él entró de alguna manera en crisis, que dio la impresión de que cierta Iglesia católica era incapaz de resolver este tema. Por estas y otras razones, por lo que fuere, hizo un cambio de esos grandes en la vida, que Dios le bendiga, y lo más seguro que fue para bien. Entró en una comunidad anabautista, de la línea de los que hay por aquí, de los menonitas, creo que andan por aquí algunos, en la línea de los Amish, que son por ahí, de esta línea también, ¿verdad? Una línea de separarse del poder establecido, más o menos, ¿verdad? De salir fuera de un tipo de imperio, y tiene un par de libros en la editorial Sal Terrae. Los dos anteriores al que tengo yo por ahí, si anda alguno por ahí que se titula Dios es Palabra, son de él, los dos anteriores, sobre Iglesia e Imperio. En línea anabautista, pensando que una gran iglesia como la católica tiene mucha dificultad en este campo, que si no se hace uno, conocéis a los Amish, ¿verdad? Que si no se hace uno de los menonitas Amish, tiene que andar un poco por ahí, de hacer comunidades alternativas que no entran en la sociedad de consumo, que no entran, por tanto, en el gran mundo este del poder. El tema es dificilísimo y no creo que lo pueda resolver, pero voy a deciros unas cuantas cosas sobre esto. Lo primero, el primer lío de la Iglesia, lío grande entre Pedro y Pablo, fue sobre la comida compartida. Llegaron a un acuerdo, que podían ser cristianos los judíos por un lado, que podían ser cristianos los gentiles por otro lado, en el llamado Concilio de Jerusalén, año 49. Pero dejaron sin resolver el tema de, y cuando se juntan cristianos de un grupo y de otro, ¿qué hacen? Pueden comer juntos, o después de rezar juntos un rato, o ir aquí a hablar, se va cada uno a su habitación y comen separados. Esa era la tendencia de algunos del grupo llamado de Santiago, que llegan a Antioquía y dicen: no pueden comer juntos cristianos de origen judío y cristianos de origen pagano. Pueden tener comunidad ¿de qué? Comunidad de oración, pero no comunidad de mesa, que es en el fondo lo que tenemos hasta hoy. ¿Por qué? Va usted a rezar a una gran iglesia de Chicago y puede tener usted al lado al multimillonario y al otro lado al no sé qué y al otro lado, y pueden estar allí en la esquinita de los pobres y rezan todos juntos, pero después hay unos que tienen un tipo de vida y otros otro, lo cual no está mal en principio, pero puede crear una división muy grande, que en la iglesia se vaya a rezar juntos y no se puede cerrar el paso a nadie en la Catedral de Chicago, ni negar la comunión a nadie, pero después cada uno en su casa y en su grupo son mundos antagónicos, donde puede estar un tipo de gran empresario que viva a costa de la riqueza de los pobres, declarado católico, y un tipo de pobre que se va a morir a lo mejor de hambre o no tiene suficiente para vivir. El tema era ese el que se plantea en la primitiva iglesia. La comunidad cristiana es comunidad de oración, está claro, y todos podemos rezar juntos, pero ¿podemos comer juntos? Se pueden establecer formas donde la comunidad de oración se traduzca y se exprese en comunidad humana, de sentarse, de dialogar, de compartir comida. El grupo de Santiago decía que sí. Pedro anduvo dando vueltas, que no lo veía claro. Pablo le protesta duramente y dice que la verdad del Evangelio es... ¿Y qué consiste la verdad del Evangelio según Gálatas? Verso 10. ¿En qué consiste la verdad del Evangelio? Os leo el texto, que no se suele leer mucho en las iglesias. Antes comían juntos, pero cuando vino Cefas, cuando vino Santiago y dijo que había que comer separados,
Gálatas capítulo 2, verso 11. Se empezaron a separar. Antes comían juntos gentiles y cristianos judíos, después se separaron. Y el mismo Bernabé se vio arrastrado por esta hipocresía. Pero, yo lo leo al pie de la letra, en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, a Pedro, tú que, y le echa un sermón fundamental en la vida de la Iglesia. Un sermón donde dice, la verdad del Evangelio consiste, lo digo en griego porque suena mejor, en sin esciei, poder comer juntos. Y que no hay cristianismo sin poder comer juntos. Y que la comunidad eucarística implica un tipo básico de comunidad humana, de comer juntos, con todo lo que eso implica. Y que una iglesia donde se reza juntos, pero no se puede crear comunidades de comida, es una iglesia en el fondo falsa. Sobre esto escribió una tesis muy bonita un compañero español, se llama Bernabé, Juanjo Bernabé, que fue secretario y teólogo de un mexicano famoso que fue general de la orden de los salesianos. No conocéis a los salesianos importantes, ¿verdad? El general anterior de los salesianos fue un tal Chávez, Pascual Chávez, mexicano. Hizo la tesis en Salamanca. Me invitó a comer, claro, porque estaba yo en el tribunal. No, y porque éramos también amigos. ¿Qué? Hay que invitar al jurado, encima de que las hace pasar mal, te tienes que pagar una comida y encima cara, ¿verdad? Malas las costumbres universitarias. Bueno, pues según este, y lo hace muy bien, el tema clave en el fondo de la carta a los Gálatas es cómo la comunidad cristiana no son grupos distintos que rezan más o menos lo mismo, pero no comen juntos, sino que son grupos humanos que rezan y pueden compartir comida y diálogo y palabra. Cosa que en las iglesias se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque en las iglesias la palabra es de Dios y es Jesús, ¿verdad? Pero de hecho después, tal como tenemos la organización, el cura, que en este caso he sido yo, 40 años, toma el micrófono y habla él solo, ¿está claro? Mientras que lo que se llama homilía no es palabra del presidente solo, es palabra de la comunidad. Y es compartir la palabra, no solo el pan, sino compartir la palabra. Y en ese camino estamos, la reforma litúrgica, que todo eso va por ahí, ¿verdad? Un compartir la palabra. En ese sentido quiero citar la palabra clave del apóstol San Pablo, cuando dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27, que todos los que nos hemos bautizado, los que hemos aceptado a Jesús, nos hemos revestido de Jesús. Y ya no hay, como dice Pablo, ya no hay judío ni griego, sino que da igual ser judío y griego, porque lo que importa es la nueva criatura cristiana. Ya no hay siervo ni amo. ¿Por qué? Porque ante el Evangelio no hay siervo ni amo, sino que somos todos en Cristo iguales. Se pueden cumplir funciones legales externas, pero dentro de la Iglesia, en la comunidad eclesial, no hay siervo ni amo. Esto se ha entendido apenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, en las iglesias de Castilla había sitio para los reyes, especial, y había sitio para el obispo, especial, y bueno, ¿cómo se logra una iglesia donde no haya siervos y amos? No hay varón ni mujer. Todavía andamos con este grandísimo problema, ¿verdad? Si no hay varón ni mujer, lo que importa que es la persona en Cristo. Y todavía no se ve claro, y hay muchos teólogos y muchos hombres de iglesia que piensan que no es nada claro todo esto, ¿verdad? Y todavía un obispo de Norteamérica hace unos días ha dicho una tontería inmensa, cuando ha dicho que en la última cena no había mujeres y que por tanto las mujeres ocupan un segundo o tercer lugar. Eso va en contra de Pablo y en contra de la historia. No sabemos quién estaba en la última cena y quedan muchos temas abiertos que la Iglesia irá abriendo, ¿eh?
yo no los voy a ver porque me voy a morir antes, pero la Iglesia va a ir haciendo camino en todo esto. Y en todo esto entra el tema de que en la Iglesia no hay, por tanto, ni rico ni pobre, sino que hay hermanos. ¿De qué manera materializas, concretizas este camino de fraternidad en la Iglesia? ¿De qué manera creas esas comunidades de 100 por 1 donde se reúnen grupos de personas, familias, grupos de casas que comparten, grupos de madres, hermanos, hermanas, hijos y todo eso, ¿verdad? Desde el principio de la Iglesia, a pesar de este lío entre Pablo y Santiago, porque Santiago pensaba que había que conservar la diferencia entre judíos y el resto de los cristianos. Y San Pablo se compromete a ayudar económicamente a la Iglesia de Jerusalén, porque la Iglesia de Jerusalén, donde habían vendido la mayor parte de los bienes pensando que venía Jesús, quedaron pobrísimos. Y Pablo organiza una iglesia, una colecta grande por todo el Oriente para llevar dinero a Jerusalén. Y organiza todo un grupo de personas para que el dinero lo hagan un colectivo de 10, 15 o 20 discípulos de cada iglesia. Y va con miedo. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que no le acepten el dinero. Aceptar el dinero significa nos damos la mano, ¿verdad? Somos iguales. Pero el que lleva el dinero puede ir ¿con qué? Con aire de superioridad. Y tú das pero mandas. Eso es lo peor que hay en el mundo. Que tú des dinero y después oprimas. Que te pienses superior. Es mejor ser pobre con honra que ser rico con deshonra, ¿verdad? Iría por ahí. Eso es bien difícil, bien difícil. Y Pablo, según el libro de los Hechos, llega a Jerusalén con dinero y no se sabe cómo terminan las cosas. El autor del libro de los Hechos, se lo preguntáis al profesor o a Manuel, o uno que dé el libro de los Hechos, que San Lucas, escribiendo el libro de los Hechos, no quiere contarnos lo que pasó. Da la impresión, yo tal como lo leo, que en Jerusalén están en tiempos durísimos y la comunidad de Jerusalén no acepta el dinero de Pablo. Le piden que haga unas ceremonias judías, que entre en el templo, después le acusan, le meten prisionero y da la impresión de que no aceptan el dinero. Hay un tipo de ruptura fuerte. Son tiempos dificilísimos, ¿eh? Estamos en el año 57, 58, 59, 60, 61. Años prerrevolucionarios. En Jerusalén, dentro de 4 o 5 años, va a estallar la guerra de todos contra todos, que culminará del 67 al 70. Una guerra donde, ¿qué es? Primero, ser judío o ser cristiano. El judío puede crear comunidad de mesa y comunidad de familia con cristianos gentiles, sí o no. Las cosas se van a poner tan tensas que al cabo de 2 años van a matar a Santiago, un sacerdote judío, en medio de una problemática tan grande que cuando llega el nuevo gobernador romano manda a encarcelar al sacerdote judío y no logran arreglar las cosas y va a estallar una guerra de todos contra todos, que en aquel tiempo Roma ganó porque tenía más capacidad, el imperio ganó y no acabó el mundo. Pero que si hoy empieza una guerra de esas en Jerusalén, que podía empezar, a lo mejor ya nadie lo puede contar después, ¿verdad? Porque hay en juego muchas armas atómicas, muchos intereses y demás. Es un polvorín fuerte. Pues bien, el tema de fondo que hay en la colecta de Jerusalén, de la que Pablo habla muchísimo en sus cartas, dice, por ejemplo, no se trata de que unos tengan mucho y otros poco, sino que de unos ayuden a otros. De que vosotros que ahora tenéis dinero les ayudéis, como ellos os han ayudado. No se trata de ser más porque damos dinero. Es muy difícil no ser más si das dinero, ¿eh? Si das dinero, pero después pasas la gorra. Dices, tú ahora me debes obediencia, ¿sí o no? Tú ahora te sometes, ¿sí o no? Tú das dinero, el Fondo Monetario Internacional da dinero, pero después esclaviza a los pueblos. Y la gente del Fondo Monetario Internacional que da dinero y esclaviza a los pueblos han sido bandidos. Un bandido, el jefe monetario internacional anterior fue un español.
un ministro de España, que está en la cárcel como tiene que estar, porque ha utilizado el dinero del Fondo Monetario Internacional y el dinero de España pues para enriquecerse él. O sea que las cosas son bastante raras, ¿verdad? Y está el hombre más rico de España en la cárcel y estará unos años hasta que lo arreglen como sea. Y la que está ahora mandando, que es una francesa, se llama Lagarde, ¿verdad? Anda con líos también. Y el tema es dificilísimo, de cómo compartir. ¿Y qué es más importante? ¿Compartir dinero o compartir humanidad? Y compartir dinero no para esclavizar después y para tener una serie de fondos buitre, para tener a la gente sometida. Son temas difíciles que yo no puedo resolver de ninguna manera en clave teórica. Lo único que puedo deciros es que San Pablo dedicó el final de su vida a organizar una grandísima colecta en todo el Oriente para que hubiera comunión eclesial en clave de fe y en clave de vida, de poder comer. Vamos a ver, actualmente somos cristianos católicos apenas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay cantidad de cristianos católicos de África que mueren cada día de hambre. Y entonces, si no hay mecanismos capaces de crear formas de solidaridad, que son las de la ONU, que son las del Fondo Monetario Internacional, que no son muy eficaces en este momento, formas de colaboración que tendrían que ser cristianas, que para eso está también, perdonad, si digo alguna tontería, pues lo más seguro que no es cierto lo que digo. El Vaticano funciona en parte como una especie de repartidor económico y colectas de Estados Unidos, de Alemania, tienen que ir a África y demás, pero eso ha traído unos problemas increíbles en los últimos 40 años, porque una vez que metes dinero en el banco del Vaticano, que se llama IOR, ese banco que funciona como una banca privada pequeña al servicio de mandar dinero a misioneros del mundo entero, los que tienen ahí el dinero tienen tentación de ponerlo en marcha, de que produzca más. ¿Y dónde lo metes? Lo metes en bancos que te prometen, en vez de prometerte el 5% o el 3%, te prometen el 30 o el 40%. Son bancos gángster, donde hubo un gángster de aquí de Estados Unidos, arzobispo, que era el jefe del banco, que tuvo que marcharse por piernas de Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Martinkus. Sí, hombre, sí. Sois jóvenes todavía o no habéis oído de estas cosas. Era el monseñor Martinkus. Y todavía hoy el Papa anda dándole vueltas y parece que hoy no ha logrado crear un banco transparente, absolutamente transparente, que no sea banco, sino que sea repartidor. Y ser repartidor significa que no te quedas con dinero para cosas raras, sino que el dinero que va de aquí, el día siguiente o los 3 días siguientes, está en Zambia o en otro lugar para que pueda haber comunión entre iglesias. Y ahí andamos, ahí andamos. El tema de la colecta de San Pablo es de los temas más importantes de la historia de la Iglesia. El sueño que él tuvo de que unas iglesias y otras, aunque estuvieran bastante reñidas, como la que estaba él y Santiago, que andaban muy reñidos en cosas pequeñas, de formas eclesiales, económicamente no hubiera, sino que hubiera una fraternidad. Y sí, tenemos disputas, pero vamos a comer juntos, y ya las arreglaremos, ¿sí o no? Y parece que no lo logró, no es seguro, leéis comentarios al libro de los Hechos, pero nos parece que no es seguro. Sobre esto el que ha escrito más es un señor que es escocés, que ha enseñado en Estados Unidos y en Inglaterra, James, lo digo deletreando, D-U-N-N, Dundan. Ha escrito muchísimos libros así gordos sobre esto, pero tampoco se ha aclarado, ¿verdad? Ya lo que me interesa ahora es ir al texto clave, que era el que había prometido para esta hora. Estoy mirando a qué hora acabamos a las 4:30, ¿verdad? Y quiero acabar a las 4:10 porque quiero hacer diálogo sobre eso. Jesús, por lo que vimos ayer, dejaba las cosas muy abiertas. Decía, por un lado, le devolvéis el dinero al César y le pedís a Dios que lo haga bien, ¿está claro? Pero tenéis que buscar vosotros formas alternativas ¿de qué? De darle a Dios lo que es de Dios, crear comunidades creyentes, cristianas, de oración y de vida, dentro de un imperio que pedimos que le vaya bien al imperio.
pedimos que le vaya bien. Por tanto, somos un grupo dentro del imperio que no rechaza al imperio, pero que tenemos nuestro propio ideal grande. Eso tiene unas consecuencias importantísimas, que son: no somos un grupo de guerrilleros. Pues claro, porque el grupo de guerrilleros en aquel tiempo estaba en el otro lado de la calle. Una cantidad grande de judíos estaba dispuesta a hacer la guerra contra Roma para hacer una economía distinta. Y la terminan haciendo a los 30 años de Jesús. Y es una guerra a muerte, donde mueren casi la mitad de los judíos. Porque la maquinaria de Roma es estricta y fuerte. Y tenía razón Roma en ese sentido. Tenían razón los guerrilleros por otro. A los guerrilleros los romanos, ¿cómo les llaman? Terroristas. Pero es una palabra de propaganda. La mayor parte de las veces que uno utiliza la palabra terrorista es una palabra de propaganda para humillar al contrario. Ellos, los terroristas, se llaman nacionalistas, se llaman insurgentes, como Morelos y compañía en México, ¿verdad? Y cuando ganas terminas siendo liberador. Y si pierdes, te matan y dicen que has sido un bandido, ¿verdad que sí? Un terrorista. Las cosas son complicadísimas, complicadísimas. Entonces, en medio de estas cosas complicadas, Jesús dijo: al emperador no hay que combatirle con armas. ¿Está claro? No hacemos, por tanto, un grupo guerrillero. Esto se discute por todas partes y Jesús participó al final en la guerrilla contra Roma de los celotas. Estoy convencido de que no. En España esto se trata con pasión. Alguien me ha preguntado por un compañero que tiene un blog importante sobre esto, se llama Antonio Piñero. Él, sin decirlo al pie de la letra, él cree que en el grupo de Jesús hubo gente dispuesta a ir a la guerra contra Roma. Porque hasta el último momento, lo extraño de Jesús es que tuviera en el grupo gente con pistola. Es decir, con espada. ¿Sí o no? Jesús no era en ningún momento guerrero. Pero él no le dijo a Pedro y al otro: por favor, me escondéis la espada por ahí. Y hasta el huerto de los olivos alguien sacó ahí una espada. Y él no aceptó la defensa armada. Si Jesús hubiera querido, y en el entorno, los que habéis estado por Jerusalén, que alguno he visto que habéis estado, allá en la zona norte, donde están las fuentes del Jordán, donde está el Golán, que es una zona donde puede surgir la guerra del fin del tiempo otra vez, porque sí, porque aquello lo tiene ocupado Israel, teóricamente es de Siria y en parte de Jordania y todo eso. Allá en el Golán, si Jesús silba, se ve que silbar, ¿verdad? Y llama, en 4 días se le juntan 20.000 guerrilleros. En 4 días. Y prácticamente con seguridad Jesús hubiera conquistado Jerusalén. Tal como es históricamente el mundo, Roma habría esperado, se habría retirado y habría vuelto y habría conquistado, como hará 40 años después. Pero Jesús, cuando en esa zona del Alto Jordán, junto a Cesarea de Filipo, pregunta: oye, ¿qué hacemos aquí? Y le dicen: tú eres el Cristo. Ah, claro, ¿verdad? ¿Recordáis? Le dice Pedro: tú eres el Cristo. Traducido al castellano: vamos a la guerra. A la guerra de Pancho Villa o de quien sea, de Tabata, ¿verdad? Y dice Jesús: de eso nada. El Hijo del Hombre va a Jerusalén, pero va dispuesto a qué? A dar la vida, y si hace falta que le maten. Y Pedro se le pone melancólico y le dice: Señor, eso nada. No te pongas nervioso. Vamos a Jerusalén a ganar Jerusalén. Y Jesús le dice, según el Evangelio: apártate de mí, ¿cómo le llama? Satanás, porque ese no es el camino de Dios. El gran tema que tenemos Benigno musulmán y un servidor es que en circunstancias parecidísimas, Mahoma opta ¿por qué? Por retirarse e irse de la Meca a Medina. Es un grandísimo estratega. Logra convocar a las tribus de Medina, se hace dueño de Medina y al cabo de el año 22-622 se marcha en la Híjara a la Égira y el año 630 vuelve con el ejército y toma la Meca. Hubiera sido mejor que Jesús tomara la Meca, o Jesús anuncia el reino y está dispuesto a que le maten, y ese morir por el reino significa derrota, o es el gran triunfo de Jesús, la novedad de Jesús, que es lo que celebramos en Pascua, y que la Pascua de Jesús significa no haber subido
a Jerusalén a conquistarla. Aunque él puede esperar que Dios puede intervenir y aunque Pedro saca la espada, según la tradición evangélica, en el huerto de los olivos y muere diciéndole a Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Este es el tema de fondo, que la Iglesia opta no por tomar el poder, sino por ofrecer una alternativa, no desde el poder. Ya que citamos el marxismo, voy a hacer ahora una referencia a lo que llaman el neomarxismo, los nuevos neomarxistas que andan por ahí, que dicen que la gran tragedia y el gran error del marxismo ha sido tomar el poder. Porque una vez que tomas el poder es peligrosísimo y el poder te exige las técnicas del poder. Y tomas el poder de Rusia y de pronto te ves obligado ¿a qué? A utilizar los métodos de poder de los zares. Y una vez que tomas el poder, lo más seguro es que el siguiente, el primer gobernante sea más o menos, y el siguiente, para mantener las cosas, sea ¿qué? Un grandísimo dictador llamado Stalin, ¿verdad? De los tipos peores que ha habido en la historia, para mantener un tipo de... Entonces, si optas por no tomar el poder, cambias las cosas a través de una revolución cultural, de una revolución afectiva. Quito la palabra revolución porque suena mal, ¿verdad? En algunos ambientes. Y le llamo con la palabra del Evangelio, que es metanoei, de una transformación de mente, de vida, de corazón. Y creo que de esa manera este mundo va a cambiar y está llegando Jesús y Él terminará de arreglarlo. De todas maneras, gran parte de los cristianos pensaban que no hacía falta concretar mucho esto porque venía pronto Jesús y lo iba a arreglar Él. ¿No? Eso parece que pensaban muchas primeras comunidades. Todavía San Pablo, cuando está escribiendo a los tesalonicenses y le preguntan el año 49, 50, los de Tesalónica, oye, que aquí hay gente que se muere y no llega al reino de los cielos. Pablo responde a esas palabras famosas del capítulo 4 de la carta primera a los tesalonicenses diciendo, no os preocupéis porque algunos mueran. ¿Por qué? Porque está viniendo ya Jesús. Y los que quedemos, cuando venga, Él se cree entre aquellos que no van a morir, va a llegar antes de su muerte Jesús. Por tanto, ¿cuánto tiempo queda para que llegue Jesús? Aquí, como decís, un telediario, en España se dice que quedan 3 telediarios, es decir, 3 informativos de la televisión de la tarde, la hora oficial, cuando se dan las noticias de la nación, ¿verdad? San Pablo pensaba, cuando escribe a los tesalonicenses, que antes de su muerte iba a llegar Jesús. Pero que no os preocupéis, los que han muerto resucitarán primero. Después vendrá Jesús y nos llevará a todos a su gloria. Segundo, cuando escribe un par de años después en la primera a los Corintios, capítulo 15, piensa lo mismo. Piensa que va a venir ya. Es la última generación. Viene Jesús. Y va a triunfar en Jesús viniendo Él. Y le va a entregar el reino al Padre. Y escribiendo a los romanos, pasado un tiempo, el final dice, esto se atrasa un poco, pero va a venir enseguida, porque mira, ya he predicado en Oriente, y Oriente es la zona de Siria, Palestina, Turquía, Grecia, y tengo que predicar hasta el Occidente. Y el Occidente, para uno que vivía en aquel tiempo, ¿dónde estaba? El Occidente terminaba en España, ya acababa el mundo. Voy a España, voy a predicar a los españoles, a ver si convierto a alguno. Y después vendrá Jesús. Pero claro, nada de eso se cumplió externamente. Se cumplió de modo profundo, de otra manera, mucho más profunda y verdadera. Se cumplió. Da la impresión de que Pablo no llegó a España. Fue a Jerusalén llevando muchísimo dinero para darle la mano a Santiago y abrazarse con la iglesia de Jerusalén. Parece que fue imposible. Le meten en la cárcel, le llevan a Roma y lo más seguro que muere. Le matan. Aunque tampoco sabemos con seguridad eso, ¿eh? Hay algunos españoles que dicen que llegó a Tarragona y que en Tarragona predicó y todo eso, ¿verdad? Y imposible no es, yo creo que es un poco difícil. Han nombrado ahora obispo de Tarragona, arzobispo privado de Cataluña, a Planellas, que no es que fuera amigo mío, pero pues algo hicimos en teología. Está la gente muy soliviantada porque si dicen si es catalanista o no.
Le han hecho es decir, si es partidario de la España cristiana o si no hay esa palabra llamada España cristiana. Eso es un mito, ¿verdad? Y que entonces pues cada zona tendrá su propia idea de iglesia y todo eso, y que a la iglesia no le interesa si Cataluña se independiza o no, sino si la gente se quiere, si la gente vive en comunión y todo eso, ¿verdad? Por ahí van las cosas. Pues bien, cuando publican la obra de Pablo escribe a los romanos, y en las cosas que escriben en las cartas San Pablo, cuando las publican para que les lea la iglesia, hay algunas cosas que le ponen un subrayadito, meten a algunos añadidos. ¿Alguna vez habéis hecho un documento? Sí, ¿verdad que sí? Una carta que hay que firmarla entre 4, la escribes tú y te dice Pedro, oye, mira, métele esto. Oye, tenemos que cambiarle esto porque esto no va. Y si lo reunís en una asamblea, os cortan algunas cosas y cambian, y va a decir que eso ya no lo conoce ni la madre que lo engendró, ¿verdad? Vale. En el caso de Pablo son terriblemente respetuosos. Pero hay 5 o 6 lugares en que a Pablo le añaden cosas para que se lean en las iglesias, siguiendo lo que creen que es el pensamiento de Pablo. De todas maneras, esto no es dogma de fe, hay gente que piensa de manera distinta y demás. Os voy a leer el texto que más ha influido en todo el cristianismo posterior sobre el imperio. Está en la carta a los romanos. Yo creo que es una glosa que le añaden a Pablo para interpretarlo dentro de un mundo en que el cristianismo opta por ser fiel al imperio, no por ser una guerrilla contra el imperio. Voy a repetir esto. Los cristianos latinos optan por ser fieles al imperio y no ser una guerrilla contra el imperio, para cambiarlo desde dentro. ¿Lo digo mejor o está ya así claro? En que optas, por tanto, para no hacer una guerra, para no enfrentarte, con lo cual te comprometes dentro de un imperio que tiene cosas injustas, te comprometes a ser fiel a la injusticia del imperio. Esto no lo acepta, lo que veremos después, quién es el Apocalipsis. El Apocalipsis dice, no, Pablo aquí se equivoca, y hay que ser de manera distinta. Pero Pablo dice lo siguiente. Capítulo 13 de Romanos, versos 1 al 7. Sométase cada uno a las autoridades superiores, es decir, al gobernador. ¿A quién más? ¿Qué otras autoridades hay aquí? ¿Los alcaldes? ¿Cómo les llamáis? Los mayores. Bien, sí. ¿O a quién más? Sométase a los senadores que andan por aquí. Y sométase uno al gobierno de Reagan, el que esté ahora. ¿Verdad? Sométase pues cada uno a las autoridades superiores. Porque, y esto es una palabra durísima, porque no hay autoridad que no venga de quién. De Dios. ¿Esto es verdad o es mentira? Es mentira. Entonces el Dios Stalin y el Dios Hitler. ¿O no? ¿Y por qué sí en España el rey Juan Carlos? Vale, es un tema difícil. Yo dejo hablar así, podría argumentar que veo matices, pero vamos a dejarlo así. No hay autoridad que no venga de Dios. Es decir, que acepta una visión judía de los judíos del siglo VI, que aceptaron la autoridad de quién? Del emperador persa. Y el Pentateuco judío está escrito bajo supervisión y por pedido de quién? De la autoridad persa. Los judíos optan por crear una comunidad religiosa después de haber sido destruidos por los babilonios, optan por cooperar con Persia y les pide el imperio persa traerme un libro donde digáis quiénes sois. Y el libro Pentateuco está escrito bajo supervisión y por petición del emperador persa. Y lo hacen bastante bien. Y desde entonces la mayor parte de los judíos han aceptado el poder de los imperios en los cuales están, con dificultades, con muchas dificultades. A pesar de la guerra de los macabeos, que queda ahí con muchas dificultades. Entonces Pablo acepta aquí una teología judía, donde
opta por entrar en el imperio y aceptar las normas del imperio y decir que el imperio de alguna manera misteriosa representa a Dios. Por favor, dentro de hora y media os diré que el imperio es Satán. ¿Que eso lo dice quién? El Apocalipsis. ¿Quién tiene razón? ¿Pablo o el Apocalipsis? Los dos, de formas distintas. ¿Está claro? De formas muy distintas. Porque las autoridades que hay han sido instituidas por Dios. Y el que se opone a la autoridad, se opone a algo constituido por Dios. Por tanto, representante de Dios, ¿quién es? El Papa. Pues no pone el Papa. Representante de Dios, ¿quién es? Mateo 25, ¿quién es representante de Dios? El encarcelado, el hambriento, el sediento, el extranjero, el desnudo, el enfermo, ¿y quién más? El encarcelado, Mateo 25. Y si queréis ver a Dios, ver a quién, al hambriento y al sediento. Ver a quién, al desnudo que no tiene dignidad. Ver a quién, al emigrante que no tiene patria ni está retenido y muere en cualquier alambrada. Si queréis ver a Dios, ver a un enfermo y a un encarcelado. A un encarcelado, que son personas que a veces son santas los encarcelados, a veces son también ambiguas, y en el 80% de las veces son enfermos, ¿no? Dentro de un mundo difícil. Porque los gobernantes no están para infundir terror al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad, y es una mentira horrible, horrible mentira. Porque hay gobernantes que se han dedicado con todas las de la ley a meter terror a la gente. Que han sido terroristas oficiales. No el terrorista ese que voló las torres, que a lo mejor también era malo. Pero he visto los terroristas de Estado, todos los dictadores de Estado que han matado de un lado y de otro, desde España a Argentina, desde Rusia hasta donde sea, ¿verdad? Porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? ¿Quieres estar bien con la autoridad? ¿Qué tienes que hacer? Haz el bien y la autoridad te alabará. Porque la autoridad es servidor de Dios para lo bueno. O sea que si eres bueno y obras el bien, la autoridad te alabará. Pero si haces el mal, ten miedo, porque lleva la espada, porque es servidor de Dios, un vengador para castigo. Pero, Pablo, ¿cómo escribes esto, Dios mío? ¿Cómo te vuelves melancólico y escribes esto? Porque en el Evangelio de Marcos, cuando Santiago y Juan le dicen a Jesús, queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, y nosotros somos los jefes, Jesús les dice, no sabéis lo que pedís, y les sigue diciendo, las autoridades de este mundo, ¿qué hacen? Oprimen a los súbditos, y encima se hacen llamar bienhechoras. Y las autoridades de este mundo, tal como las concibe el Evangelio, capítulo 12 de Marcos, las autoridades en el fondo, tal como están, son para mal. O sea que tenemos cosas que chirrían, ¿verdad? Y encima se hacen llamar bienhechores. No sea así entre vosotros, sino que el que quiera ser alguien no tenga autoridad sobre los demás, sino que sirva. Dios, la autoridad es un vengador de Dios para castigar lo malo. Vamos a ver, si eres bueno no tengas miedo, que la autoridad te alabará. Y Pablo, ¿cómo dices esto? ¿Cómo se te ocurre decir esto? Porque sabemos históricamente que Pablo fue bueno o fue malo. Bueno, ¿y quién le mató a Pablo? La autoridad del imperio. Y él dice, si eres bueno el imperio te alabará y te hará una estatua en la plaza. Y tú fuiste bueno y el imperio ¿qué te hizo? Te mató. O sea que las cosas son complejísimas, ¿eh? Quiero simplemente que penséis. Yo no tengo solución, ¿eh? No la tiene nadie. La solución es el camino de la Iglesia, que va reinterpretando esto, el Evangelio y lo del Apocalipsis. Por lo cual, es necesario que estéis sometidos, no solamente por miedo al castigo, sino también por conciencia, sometidos. Por tanto, 2 puntos. Lo que importa es esto. Pagáis los impuestos. ¿Está claro? No engañéis al Estado y pagáis los impuestos. Pagad todo lo que debéis.
mi intención sería no pagarle nada al Estado, aún está el impuesto. Que emplea este dinero para qué, para hacer armas, para amenazar a los de Irán y a los de China y a los otros, con razón o sin ella, no lo sé, no entro ahora en eso. Que emplea este dinero para construir unos sistemas atómicos raros por ahí, ¿verdad que sí? Pagad a todos el impuesto, lo que sea. Esta es una página central, que es una página difícil de entender, pero que tiene algo clave. Y eso clave sigue en la Iglesia. Que la Iglesia Católica no es un grupo de infiltrados terroristas dentro del Estado que quieren utilizar medios de terror para echar abajo al Estado. Sino que la Iglesia cristiana pide a Dios por los gobernantes, como dirá la carta de Pedro, que lo hagan lo mejor posible. Y quiere ofrecer a los gobernantes una leal colaboración en humanidad. Durante 300 años la Iglesia estuvo fuera de ley en Roma, porque la Iglesia no aceptó las leyes de Roma. Vamos a ver, aquí en Estados Unidos, desde la Constitución, desde lo que sea, desde la Declaración de Derechos de Virginia o desde la Declaración de la Independencia de los Estados de Norteamérica, se ofrece independencia a las iglesias y las iglesias están en situación legal, diversas iglesias, legal, aunque no sean iglesias oficiales, ninguna es oficial, pero están en situación legal. El judaísmo estaba en situación legal con Roma y aunque hizo guerra contra Roma del 67 al 70, Roma siguió respetando los pactos que había hecho con el judaísmo. Y uno podía ser judío y romano oficialmente, porque desde el tiempo de los macabeos, Escipión y compañía, habían hecho un pacto, autoridades judías y romanos, diciendo que se podía ser judío dentro del imperio. Está claro, el cristianismo no presentó los papeles al imperio, dijo que no los necesitaba, no pidió al imperio que el imperio aceptara el cristianismo como grupo legal. Y eso solo sucede pasados 300 años, con el llamado Pacto de Constantino, 312-13 después de Cristo. El cristianismo se extiende por todo el imperio como grupo ilegal, porque no acepta un par de cosas del imperio que se diviniza. A pesar de esto de Pablo, Pablo hubiera querido quizá lograr un documento oficial donde el emperador Tiberio, o en este momento el emperador Calígula, o el emperador, ¿cómo se llama? Nerón, digan, hacemos una ley en el Senado romano y conforme a esa ley le pedimos a los cristianos un par de cositas más y les declaramos grupo legal. Los cristianos viven en Roma como grupo ilegal, más o menos permitido, porque Roma tenía mucha amplitud de miras y no se solía meter, pero de vez en cuando se enfadaban los romanos y hacían una de las llamadas 10 persecuciones, recordáis, ¿verdad? Y decían que no se puede ser cristiano. Hasta que los romanos descubren, por un lado, una cosa muy interesante, que es que el imperio se desmorona. En 200 años el imperio romano, que tenía una legalidad increíble, se desmorona socialmente, legalmente, y no tiene autoridad. Cuando llega Constantino el año 300 y se ponen a mirar cómo andaban las cosas, solo había en el imperio romano un grupo que tenía consistencia, un grupo donde se respetaban a los ancianos, se les daba de comer y beber, se aceptaba a los niños. No entraba el problema del dogma, sino que el cristianismo era un grupo social establecido que tenía una red de relaciones económico-sociales. Y en un momento determinado tenía más dinero la Iglesia que el Estado, pero dinero que se empleaba directamente, ¿para qué? Para viudas, para huérfanos, para niños pobres, etcétera, etcétera. Y en ese momento Roma cede y termina en pocos años dejando la cuestión social en manos de la Iglesia, porque el Estado no logra mantener la cuestión social, no tiene ese problema que hay aquí, por ejemplo, de la salud pública, ¿verdad? Y hace falta un tipo de salud pública para que la sociedad siga, y el único que tiene salud pública es la Iglesia, ¿está claro? Y entonces una gente que queda a merced de los avatares de gente rica se desmorona.
O sea que lo claro en todo esto, lo absolutamente claro, termina esta clase a las 4:30, ¿verdad? Lo absolutamente claro es que la Iglesia opta por ser un grupo que no tiene que pedir permisos legales, que vive fuera de ley, en el mejor de los tiempos de su historia, dentro de un imperio al que respeta. En un primer momento hay unas restricciones grandes, y es que los cristianos, por ejemplo, ¿qué hacen? Que no van al ejército. No van al ejército, ¿por qué? En general, por objeción de conciencia, porque creen que la guerra no es manera de organizar el mundo. Después, sí, en grupitos pequeños, en ciertos lugares, empiezan a ir al ejército. Y consideran que el ejército es un lugar donde se puede servir. Pero durante más de 150, 200 años, la mayoría de los cristianos pensaban que el ejército romano, el equivalente a los marines o a los grupos de influjo de Estados Unidos, eran en el fondo contrarios a la normalidad del mundo. Son temas difíciles de resolver, terriblemente difíciles de resolver. Terriblemente difíciles. En momentos en que en Roma también el ejército andaba también en líos. ¿Por qué? Porque ahora el tema a veces no es el ejército. El tema es que sí. A ver, ¿quién de vosotros tiene 100.000 millones de dólares? Si tiene ese dinero, puede ponerse ahí en el mercado de los, ¿cómo se llaman?, de los mercenarios y pagar a grupos de 1000 mercenarios para que invadan cualquier lugar del mundo, ¿sí o no? Porque andan por ahí y hay armas por ahí. Y los reclutas de Rusia, de China, donde sea, pagas, ¿no? El cristianismo tenía la idea de que no se puede entrar en ese juego militar. De esa manera pasamos de que de un cristianismo que quería que llegue el reino inmediatamente a un cristianismo que pacta en un sentido con el Estado, según estas palabras de Pablo, que intenta cambiar las cosas desde dentro, que no toma el poder. Después sí, después el cristianismo prácticamente toma el poder en el siglo IV a finales, el año 381, cuando el imperio está hundido, el imperio oficialmente se hace cristiano y el emperador Teodosio declara el cristianismo como ideología oficial del Estado. ¿Fue bueno o fue malo eso? Se lo dejamos a los historiadores. Yo pienso que fue malo, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a ver los que sois de México. Cuando llega la corona española a México, ¿quién es el que manda obispos y el que tiene el poder de la Iglesia para extender la conquista en México y organizar la Iglesia en México? ¿Quién tiene ese poder? El España, el rey de España, al que el Papa le ha dado una firma. Entonces eso pues, no debía haber sido así, ¿verdad que no? Pero bueno, la historia es así. Y que nosotros no hagamos cosas peores que las que hicieron los de atrás. Y entonces, pues bueno, tenemos aquí, dentro del Imperio Romano, el caso ejemplar de cómo la Iglesia entra en el Imperio. ¿Cómo entra con estas palabras de Pablo, que a mi juicio son un poco exageradas? Porque la espada que tiene el Imperio la tiene para bien. Vamos a ver, las bombas atómicas que tiene Rusia, China, ¿las tiene para bien? Bueno, la ideología oficial dice que las bombas atómicas que tiene Estados Unidos son para bien y que las bombas atómicas que tiene Israel son para bien. En cambio, las que quiere hacer Irán son malísimas, son del diablo. Y ese argumento anda por todas partes, ese es el argumento oficial de la política occidental. Eso es una mentira de todo el lobo. ¿Qué? La norcoreana esa todavía no tiene tanto, pero los que tienen bombas, bueno, las que tienen de atrás, Inglaterra, Francia, Rusia, China, y esto cómo se llama, Estados Unidos, y después las que tienen, pues qué sé yo, algunas de las repúblicas soviéticas, no sé si las tiene Turquestán, Uzbekistán o algún sitio de esos, la que tiene Israel, la que hizo, es un lío grande, es un lío muy grande, donde hay que mantenerse pues, con humor y con amor, amando cada uno a su patria, que sea México, que sea Estados Unidos, con fidelidad, con sus grandes problemas que tiene cada país también, y optando por extender el cristianismo no en forma de guerrilla,
de hacer una guerrilla para extender el cristianismo, sino en forma de ¿qué? De palabra, de colaboración mutua, sobre todo de creación de relaciones humanas. Porque lo que sostiene la humanidad son las relaciones humanas, no dejar abandonada a la gente. Roma terminó dejando abandonada a la gente, porque al final no tuvo medios para crear sociedades, grupos con justicia, para administrar un poquitín las labores comunes, y entraron en el Imperio Romano los bárbaros, que entraron porque no hubo resistencia, no había organización de fuera. Y terminamos ahora en 2 minutitos con las palabras que queráis decir cada uno. Tenemos hasta las que hora tenemos, ahora son las 4:30. Me gustaría que opinarais, que me preguntéis algo si queréis, pero que no me deis mucho la palabra porque me pierdo demasiado. Tanto que habléis. Todos sabemos que tenemos un gran problema de líderes en América. Nuestro presidente es la lástima. Todos, no hay ninguno de por el de mi país, Dios mío. El de este país no digamos. El de Canadá no es un bendito. El de México no es un salvador ni un liberador. Pero tuvimos uno en América Latina que no estamos buscando el poder y dijo el poder corrompe, que era Rafael Mujica, ¿se recuerdan? Que él lo que vivió fue la coherencia entre lo que decía y cómo vivía. ¿Qué opinión le merece a usted el caso de Rafael Mujica? Me gustaría oír qué piensa usted de Rafael Mujica. No lo conoce el caso. Sí, conozco, pero poco. Conozco cosas generales. Solo por si lo sabía. Era presidente de Uruguay. Sí, si quieres que hablo mucho, porque era su abuelo, era de mi pueblo, pero es que sí, fue allí a mi tierra. Nosotros decimos Mujica, como veáis, ¿verdad? Y fue un hombre que parece que era coherente, pero vamos, más ya no, y que sí, que siguió viviendo en su casa pequeñita, que tenía su moto, y como sea, su Volkswagen así, y que bueno, que dejó el gobierno con esto de la Yo me quedé un poco confundida con algo. Hablando acerca del imperio y lo que he aprendido en la catequesis antes de que yo entrara a las clases de Biblia, usted mencionó que el representante de Cristo es el pobre, el preso, el hambriento. Entonces, ¿de dónde surge que ahorita ya con las clases de Biblia yo puedo ver a un sacerdote como un compañero más, un trabajador más de la viña? Lo respeto como respeto a cualquier otra persona, pero ¿de dónde surge el que supuestamente el sacerdote es el representante de Cristo? ¿Alguien más? Porque igual esa expresión de Pablo de someterse a la autoridad, yo creo que como usted más estudiaba en eso, porque en algún momento algunos profesores de Biblia nos decían que había la diferencia entre autoridad y poder, porque el poder es el que somete y uno está sometido al poder. En cambio la autoridad es una cuestión recíproca, es decir, la feligresía, a propósito de lo que tú decías ahora, los fieles, la comunidad, le concede la autoridad al presbítero de presidir la Eucaristía y de consagrar. Y o sea, es una cuestión mutua. O sea, si no hay una comunidad que le confiere esa autoridad al presbítero, pues no hay tal. Digamos que en ese sentido, en algún momento yo había escuchado eso de la reciprocidad de sentido entre cuando hay comunidad para que sea autoridad y cuando existe poder es porque hay sumisión y hay subyugación. Y justamente por eso decías, la iglesia no opta por tomarse el poder, porque no busca el poder, sino busca crear la autoridad.
No sé si... ¿Alguien más para que él pueda contestar en bloque? Tomando en cuenta el comentario que yo hice, que la autoridad viene de Dios, pero no lo obedecemos, lo decía en relación a que hay una parte de la palabra de Dios que dice, cuando uno de los señores estos que lo querían ajusticiar, que no recuerdo el nombre, le dice, tú no fueras lo que eres si no te viene la autoridad de Dios. En ese sentido me refiero yo que sí les viene la autoridad de Dios, mas no había, ahorita lo que dijo el padre, me queda un poco más claro que a veces los que no conocemos mucho de este tipo de cosas confundimos el poder con la autoridad, y en ese sentido a veces lo vemos como una parte única, una unidad, pero sí me gustaría que nos explicara algo de lo que usted no estuvo de acuerdo con el comentario que yo hice, para que me clarifique la idea, por favor. No estoy de acuerdo cuando me dijiste sí. Porque usted preguntó que si la autoridad le venía... ¿Sí? ¿De acuerdo? Gracias. Un momentito, sí. Este tema no se resuelve, o sea que lo que yo os voy a decir no os va a resolver todo. Algo os puede ayudar a pensar. Hay otros que piensan de formas distintas. Por tanto, vamos a aceptarlo así. Lo primero, si la diferencia entre autoridad y poder es clave, si la tomamos en sentido estricto, el poder es el kratos, y en cambio la autoridad es la exousia, que es la capacidad en el fondo de hacer que las cosas sean. En teoría eso es muy fácil de decir, en la práctica es muy difícil, porque la palabra kratos la tenemos metida en el alma. Una palabra que no me gusta nada, es la palabra democracia. Es una palabra fatídica, infernal, porque es el kratos del demos, del pueblo. Y el kratos es el poder que se impone a la fuerza. De todas maneras está utilizada de otras maneras, hay que aceptarla, ¿verdad? Pero la palabra kratos, demócrata, es el kratos del pueblo, del demos, y entonces el kratos, pero a Dios se le llama pantocrator, y entonces se mezclan los lenguajes, y Dios no es pantocrator, Cristo es pantocrator. Jesús en el final del Evangelio de Mateo dice, se me ha dado no todo kratos, sino pasa exousia, la palabra exousia, y aquí también emplea San Pablo la palabra exousia, pasa sige, toda persona esté sometida a las exousias y superiores. Pero la palabra exousia se empleaba entonces en un sentido muy ambiguo y teníamos que interpretarlo leyendo a Pablo, cosa que yo aquí no he podido hacer porque necesitaría todo un curso y no sé si me aclararía. Y quién sabe todos los ángeles que hay, todos los 9 coros de ángeles, ¿cuáles son? Ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestados, dominaciones, querubines y serafines. Hay una mezcla muy bonita donde las palabras, claro, hay exousia, que son los poderes, y son principados, que son también algo así como en griego son arjontes. Y arjontes y exousia solían ser para los judíos del tiempo de Pablo y para Pablo en Efesios, ángeles buenos o ángeles ambiguos y malos. Nosotros, cristianos que venimos de la teología bizantina, de Dionisio Areopagita y todo eso, hemos dulcificado los poderes angélicos. Pero los poderes angélicos, en San Pablo, sobre todo en su escuela, Efesios, Colosenses, son poderes peligrosísimos. Y de alguna manera Cristo ha vencido a esos poderes, ha sometido a esos poderes. De tal manera que son palabras ambiguas, donde pasa exousia. Y con eso está muy bien, ¿eh? Y hay que decirlo así, como tú dices. Pero no se ve claro que sea eso lo que dice Pablo. Y en Pablo, yo creo, por eso y otras cosas, que Pablo no ha escrito esto. Que eso lo ha escrito uno que ha querido que la iglesia cristiana esté dentro del Imperio Romano y no se dedique a la guerrilla, no se vaya a la guerra como los hermanos judíos están yendo y quieren ir a la guerra al año 67 y van a la guerra al año 123. Que por tanto la iglesia no tome el poder,
a través de la guerra. El que más ha influido en todo esto ha sido un escritor cristiano llamado Clemente de Roma, que de alguna manera diviniza casi el Imperio Romano. Y aquí en Pablo las cosas quedan así, en forma ambigua. Lo claro es lo que os he dicho. Los cristianos no queremos hacer guerrilla, ganarle a Trump o ganarle al Putin o ganarle al de China, para hacer nosotros lo nuestro, porque haríamos una cosa parecida a lo anterior, porque utilizaríamos la guerra. Queremos una transformación, que las cosas no se hagan por poder, sino por conciencia, como dice aquí Pablo, y por conciencia que no se trate de ganar una guerra, que la gane China o la gane Estados Unidos o la ganen. Ya es que los talibanes se nos han vuelto un poco locos también, ¿verdad? Los talibanes de ISIS, ¿cómo le llamáis al califato de ISIS allá en Siria y por ahí? ¿Cómo le llamabais? ¿Cómo? Al califato. El Estado Islámico, ¿verdad? Pues bueno, queremos hacer una transformación de otra manera. Y ahora me viene aquí la hermana, otra vez me olvido de tu nombre porque soy... Silvia, tengo un Alzheimer horrible, se me nota, ¿verdad? Silvia, que me ha planteado una pregunta. Traje con miedo un par de libritos pequeños que puse ahí, creo que alguien los ha comprado, titulados Todos somos sacerdotes. Y escribí un libro gordo sobre esto que no anda por ahí en venta, ni lo tenía, y demás, sobre lo que yo creo del sacerdocio. No me creáis lo que digo, por favor. Es opinión de alguien, opinión muy discutida, opinión que no todos aceptan, pero yo considero que es bueno que sepáis que existe esta opinión. La desarrollé mucho en un libro titulado, a ver cómo se titula, ya me he olvidado yo ahora, Sistema, Libertad e Iglesia. Sistema, Libertad e Iglesia. Eso es un sistema político-económico, lo que es la libertad y lo que es la iglesia. Ese libro me valió muchísimo porque me echaron sí o no, sí o sí, de la universidad, por lo que decía. Y así cuando hablo entre gente distinta digo que me hicieron una, ¿cómo se dice? No se puede decir por ahí, ¿verdad? A ver, me hicieron algo y cuando hablo entre amigos digo, me hicieron un favor horrible. Un favor horrible. ¿Por qué? Porque lo que defiendo en ese libro es lo siguiente. Hay un sacerdocio que es importantísimo en la iglesia. Importantísimo. De ese sacerdocio hablan 3 pasajes fundamentales del Nuevo Testamento, que son la primera de Pedro, que es la carta a los Hebreos y que es el Apocalipsis. En todos estos lugares en el Nuevo Testamento solo se habla del sacerdocio ¿de quién? De la iglesia, de todos los cristianos. Por tanto, el primer sacerdocio es Jesús, carta a los Hebreos, toda la comunidad de Jesús es con el sacerdotal, toda la comunidad de Jesús tiene el sacerdocio de Jesús según la primera de Pedro, y según el Apocalipsis, el sacerdocio es también de todos, pero de un modo especial ¿de quiénes? De los mártires. Y sacerdotes son los que dan el testimonio. Por tanto, el sacerdocio oficial, el fundamental, esto lo está diciendo el Papa Francisco también, el sacerdocio más importante es todos. ¿Qué ofrecemos a Dios como sacerdotes? La vida y el amor. El sacerdocio es aquello que nos hace capaces de poner nuestra vida en manos de Dios y saber que somos ofrenda dirigida a Dios, no sacrificio que se derrama con sangre, sino que el sacrificio es el amor. Y Jesús es sacerdote, es sacrificio en el gesto de amor. La carta a los Hebreos condena con todas fuerzas un tipo de sacerdocio que había antes, que era el sacerdocio de ¿quién? De Aarón, que suponía unos por encima de otros. El sacerdocio de Aarón, que consistía en matar corderos. El sacerdocio de Aarón, que era de alguna manera, tú sacrificas tu vida ante Dios, y cuando te sacrifiques, en vez de ese sacrificio de Aarón, pone el sacrificio de ¿quién? ¿Y el sacerdocio de quién? De Melquisedec, que era un hereje grande que había por allí en los escritos judíos, aunque aparece en el libro de Génesis, cuando vino Abraham por allí salió
Melquisedec, sacerdote de Salem, le dio gracias a Dios y le ofreció el signo de fraternidad que le ofreció. El pan y el vino, que son ofrendas, y después aparece el sacerdocio de Melquisedec en un salmo, sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec es de todos, tuyo, Silvia, de todos los creyentes, porque el sacerdocio es saber que nuestra vida es presencia de Dios y que somos nosotros, cada uno de nosotros, la gloria de Dios. Después, una vez que organizas la iglesia, que es una comunidad, este sacerdocio de todos, no se puede ejercer de manera puramente arbitraria, sino que la comunidad se reúne y dice, vamos, como dice Pablo en la carta a los Corintios, dentro de una comunidad hay diversos tipos de carismas, diversos modos de administrar, de ejercer este sacerdocio común. Y hay algunos a los que se les da. En la iglesia se les encomienda una tarea especial de presidir comunidades. Pero en la carta esta de Pablo a los Corintios, lo de presidir y administrar comunidades viene en tercero, cuarto, quinto lugar. Lo primero es anunciar el Evangelio. Lo segundo es decir la palabra. Lo tercero es animarse ¿a qué? A expresar lo que es el camino cristiano. Es la fe, es la entrega de la vida. Y después, hombre, para que la comunidad funcione, es bueno que cuando se reúne la comunidad, alguno esté sentado. ¿Quién es el que está sentado? No todos admiten esto así, ¿eh? Pero los primeros que están sentados suelen ser en las primitivas iglesias, ¿quiénes? Cuando hay las comunidades domésticas, la Eucaristía, al comienzo de la iglesia, repito, no todos están de acuerdo con esto, pero yo juraría que es así. Si hay una mujer rica que tiene una casa, porque el primitivo cristianismo es de pobres, pero cuando se reúnen 30 personas, no se pueden reunir en la casa del pobre. ¿Por qué? Porque no hay sitio. Entonces tienen que pedirle a una rica, que suele ser viudas y así gente buena, oye, podemos reunirnos, pues reuniros, hombre. Y aquí tenemos la habitación grande con el patio del centro de la casa, donde se pueden reunir 30, 40 personas, y cuando cantan y rezan, y dicen, bueno, ahora recordamos a Jesús con el pan y el vino. ¿Quién es el que hace la oración ante el pan y el vino? Normalmente, la señora de la casa. ¿Me entendéis? Ahora, en el lenguaje actual, ¿esa señora de la casa era obispo, era presbítero? Pues quizá no. No había todavía estas cosas así. Después llegó un momento, en Pablo parece que funcionan igual mujeres que varones. Igual. Y la presidencia de comunidades se hace igual entre mujeres y varones. Pero llega un momento en que la Iglesia quiere ajustarse al buen orden romano. En el buen orden romano no tenía sentido ninguno, el que una mujer presidiera una asamblea. Las mujeres en casa, en la familia, pero si quieren que la Iglesia sea un lugar abierto, la presidencia de la asamblea la tiene que tener un hombre. ¿Por evangelio o por costumbre social romana? Tenía en la mesa un libro que iba a traer, después me arrepentí y no lo traje. Perdona, Manuel, no me trae para ti, pero ese seguro que lo tiene. ¿Y para qué? Traduje un libro de una tal Margaret, como se titula MacDonald, que es una norteamericana, que tiene unos libros muy bonitos. Y tiene un libro, ¿cómo se titula? Uno sobre el hombre y mujer en las cartas de Pablo, y otro que ya me olvido yo ahora cómo se titula, La mujer en el cristianismo primitivo. Por mis pecados lo tuve que traducir del inglés al castellano, te lleva tiempo, te dan $5 por hacerlo, vives un par de meses con eso, ¿verdad? Y punto, o sea que lo traduje al pie de la letra, y bien. Y ahí discute una cosa muy interesante, acabo, donde dice, pues, que la crítica de Celso, que era el filósofo más grande que había en Roma en torno al año 120-130, y el filósofo romano Celso dice, el cristianismo no puede ser verdad. Y la razón por la que no puede ser verdad es porque lo fundó una mujer histérica, y porque las mujeres mandan en la iglesia. ¿Quién fundó el cristianismo? ¿Una mujer histérica? ¿Quién? María Magdalena. ¿Por qué era histérica? Porque una mujer normal no ve a un muerto. Y una mujer que ve a un muerto y habla con un muerto es histérica. ¿Está claro? Y por tanto, todo el cristianismo depende de una mujer histérica que hablaba con un muerto.
que el texto de Juan de María Magdalena da la impresión de que es una mujer, perdonad, histérica de amor, clarividente. Está claro, ¿verdad? Pero el enemigo tiene que decir es una mujer histérica. El poder de una mujer histérica. Y por tanto, en aquel cristianismo todavía defenso, en las iglesias, daba la impresión de que gobernaban la iglesia las mujeres cuando eran comunidades domésticas. Pero cuando se hacen comunidades abiertas a todos, tiene que pasar a varones. Y el tema actualmente está bien. Algunos por ahí dicen que el tema está cerrado, pero de eso nada. No hay ningún dogma de fe que diga que la iglesia no puede tener sacerdotes ministros de mujeres. Lo intenta decir Juan Pablo II, pero no lo dice. Lo intenta decir Benedicto XVI, pero no lo dice. Y tenemos un camino abierto que vamos a ver por dónde va, ¿verdad? Entonces, el primer sacerdocio es el de todos, es el que importa. Y pues hay un sacerdocio ministerial muy importante, porque pues anima a las comunidades y hay personas a las que tienes que delegarles unas funciones y hay que pedirle a Dios que los que lo hacen lo hagan genialmente bien. Los que hay varones ahora, que son los que lo hacen, que lo hagan genialmente bien, sabiendo que a lo mejor dentro de 20 años o 40 puede ser distinto, sabiendo que ellos no son más sacerdotes que el resto de los fieles, lo son de un modo distinto. Otros pensarán distinto, o sea que no me hagáis caso ninguno si es que pensáis que no son las cosas así. Y lo último, lo que tú decías, que todo el poder viene de arriba, lo que tú has dicho, que está muy bonito en el Evangelio de Juan, cuando está hablando Pilato con Jesús, y Jesús le dice, tengo poder para matarte y para dejarte en libertad. Jesús le responde, no tendrías este poder si no te lo hubieran dado, no dice de Dios, dice de lo alto, de lo alto. Y ese es uno de los textos geniales del Evangelio de Juan. ¿Quién es el que le ha dado poder a Pilato? ¡Ah! ¡Ay! Claro que entiendes que Dios. Tienes que decir eso porque eso te han dicho. Pero el texto no dice de Dios, dice de arriba. Y con toda la ironía que tiene Pablo, tú eres un mandado, le dice a Pilato. Eres un mandado porque el poder, ¿quién te lo ha dado? El emperador. Y estás a merced del emperador. Y ten mucho cuidado, porque primero, el poder del emperador te lo ha dado por tu mujer, no por ti. ¿Por qué por tu mujer? Porque Pilato era un negado. Pero le nombra gobernador de allí porque la mujer de Pilato era de familia imperial. Y por tanto vamos a hacerle un favor a esta mujer de Pilato, hombre. Y le nombramos a Pilato, o sea que no era un hombre. Y segundo, porque Pilato estaba siempre en la cuerda floja. En la cuerda floja significa que pasados unos cuantos años, Pilato dijo un par de cosas que a algunos judíos no les gustaron, mandaron una embajada a Roma y dijo el emperador romano, Pilato, mañana mismo coges el barco y vas desterrado a lo más lejano. ¿Estás en Jerusalén? Pues te mando a España. ¡Hala! Y se muere entre el camino entre Galia y España. O sea que era un hombre que tenía poder, pero poco, ¿verdad? Porque dependes del arbitrio, del humor del emperador. Ahora, también se puede leer de otra manera, como tú decías, ¿eh? Evidentemente, Dios está en todo. Pero el poder de Dios está en el pobre, hambriento y sediento. El poder de Dios está en la comunidad, de los que aman y de los que extienden el Evangelio. Dios está también, evidentemente, no va a estar en los ministros oficiales de la Iglesia, sacerdotes ministeriales. Nosotros somos sacerdotes no ministeriales, no tenemos ministerio, somos sacerdotes personales. Y el sacerdocio personal de cada cristiano es tan importante como el ministerial. Pero el ministerial es importantísimo. Hay que pedir que lo hagan perfectamente bien. Me he liado, ¿verdad? Dentro de 10 minutos ya se levanta, nos vemos de nuevo. Son 10 minutos, ¿no?